Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones Colorearte. Este tipo de herramienta busca a ustedes, docentes y educadores, entregarles un nuevo espacio para poder aplicar estos conocimientos en sus proyectos Colorearte. Hoy día nos acompaña Bernardita Jensen, ella es fundadora de la Fundación Montessori Pucallán, aparte es directora del Centro de Estudios en Innovación y Educación Montessori, es especialista en aprendizaje integral y educación holística y estamos muy felices de tenerte acá. Muchas gracias, Bernardita, bienvenida. Gracias, Rosario. Para mí un gusto estar acá también conversando contigo en el contexto de lo precioso que hace Colorearte, así que muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Llevamos muchos años trabajando juntas, entonces para nosotros es un honor tenerte acá. Quiero partir por lo macro. ¿Qué es el desarrollo integral y dónde viene este concepto? Porque se está usando mucho en la educación y creo que es importante bajarlo. Sí, ¿qué es el desarrollo integral? Es una preciosa pregunta, Rosario, y yo creo que te lo voy a transmitir un poco desde mi experiencia, mi reflexión. Para mí el desarrollo integral es un enfoque profundo del ser humano y su desarrollo. Más allá que una técnica o métodos que después se traducen en técnica y en métodos, es una visión de lo que es lo humano y cómo se desarrolla y cómo evoluciona. Entonces, tenemos que entrar en esa agua muy profunda para entender esta concepción, que quizá incluso antes de hablar de metodología hablamos un poco de filosofía, de valores. Y allí se inserta esta visión integral de lo humano que contempla mente, alma, emoción, espiritualidad, corporalidad como un todo. Quizá parece algo muy elevado, pero de verdad en esta conversación vamos a tratar de ir bajándolo en la experiencia de niños, niñas, educadores. Pero es una filosofía y una concepción de la mirada de lo humano y su evolución. ¿Y de dónde viene? ¿Hace cuánto estamos como trabajando este concepto? Viene de orígenes muy antiguos, ¿no? Yo instalaría el concepto de desarrollo integral primero en nuestras culturas primigenias, en las culturas ancestrales. Si uno observa lo que ocurre en esas culturas, en cómo abordan la infancia, por ejemplo, tú ves que la aproximación es en esta integralidad que significa un niño o una niña y que parte fundamentalmente por el movimiento y luego por la emoción y luego por considerar que este niño o esta niña es un ser único, original, espontáneo, y uno lo puede observar en las culturas ancestrales. También si vemos en la historia de la humanidad, claro, hay momentos importantes. La Grecia antigua. En Grecia el conocimiento era abordado de una manera distinta y había una concepción muy integrada de estos distintos aspectos de la persona, del ser. Y yo te diría que hay otro momento en la historia súper interesante donde en la época moderna el concepto de desarrollo integral se instala en nuestra cultura, que es a mediados del siglo XIX, cuando empieza a surgir un movimiento, que luego le vamos a llamar la Escuela Nueva, que mira de manera muy crítica lo que ocurre en la revolución industrial, ¿verdad? Que contempla al ser humano como homogéneo y no diverso. Un recipiente, todos iguales. Así es. Yo diría que ese es el momento muy culmine donde muchos educadores empiezan a como acuñar este concepto y a bajarlo en metodologías más concretas. Súper. Sí, porque lo que tú decías, la revolución industrial trae este anhelo de meter la mayor cantidad de contenido a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. ¿Cuánto crees tú que llevamos tratando de reimpulsar el concepto de desarrollo integral en la educación? Me parece muy importante tu pregunta. En realidad yo creo que todavía estamos en eso. Yo creo que hay buenos esfuerzos y buenos intentos en mayor conciencia hoy día de decir, a ver, un niño o una niña no es lo que me plantearon, no es un engranaje más de una fábrica, ¿verdad? Porque la revolución industrial lleva el mundo productivo también a la escuela. Claro. Y la verdad es que la escuela no es un mundo productivo, la escuela es un mundo formativo, profundo, desde mi perspectiva sagrado, muy distinto a lo que tú bien planteas de esta como productividad que en el fondo no respeta ritmos, no respeta la originalidad y no respeta esa esencia de la infancia que tiene su mundo propio y que tiene su ritmo propio. No se trata de ser eficientes, se trata de ser profundos.
Claro, sí, qué difícil. ¿Y cómo crees que ha partido esta intención de hoy en día en la educación que estamos viviendo hoy día? Centrémonos en Chile porque sabemos que los contextos internacionales pueden ser muy distintos. ¿Por qué se retoma y cómo se está aplicando el desarrollo integral en las escuelas actualmente? Okay. Yo creo que hoy día estamos más conscientes y me atrevo a usar este concepto del dolor de la infancia, ¿verdad? Porque cuando uno ve contextos muy rígidos de educación, nos damos cuenta que allí, más que no ser apropiados a propósito del desarrollo y lo que hoy día sabemos en neurociencia, desde mi perspectiva, causa dolor. La escuela mal hecha no es ingenua, nos da lo mismo. Causa dolor y a lo que más queremos, a nuestros niños, a nuestras niñas. Entonces, creo que hoy, a propósito de lo que tiene que ver con convivencia escolar, que ha sido un tema en estas últimas décadas, ¿verdad? Sobre todo después de la pandemia también. Después de la pandemia, el bullying, el no tratarnos bien, el no entender que lo relacional no funda como lo humano. Somos seres humanos porque estamos en relación y porque aprendemos en relación. Y eso se provoca una gran crisis. La cultura contemporánea, la sobreestimulación, los ritmos de la sociedad moderna, la productividad, como tú muy bien dices, la pandemia, nos hace ver que algo está pasando con esos seres que son los más sensibles en las etapas más importantes del desarrollo. Entonces empieza a haber mayor conciencia y empezamos a aproximarnos a la infancia desde una perspectiva, parece un poco extraño decirlo, pero de una perspectiva más amorosa y más científica. Si hoy día sabemos que un niño y una niña, si no está en un contexto de confianza, no aprende. Hoy día sabemos que un niño y una niña, si está en un contexto de sobreexigencia, genera ansiedad. Y hoy día vivimos en un trastorno de ansiedad los seres humanos. Entonces, desde allí empezamos a buscar nuevas vías, hacer de la escuela una comunidad más amable, donde aprendemos no solamente a hacer cosas, sino a ser y a relacionarnos de una manera como los niños y las niñas espontáneamente saben hacer. Entonces es un momento muy privilegiado, pienso yo, por esa mayor conciencia para experiencias como Colorearte, que entra por esa vía. Por decir, nos aproximamos a una escuelas maravillosas que hacen todo lo que pueden hacer. Con lo que tienen. Con lo que tienen, y tienen cosas maravillosas. Yo soy una fanática de las educadoras, educadores, pero evidentemente en un contexto muy complejo hoy día. Entonces nos aproximamos de manera más inteligente, más amorosa, en un momento en que hay mucho dolor. Sí, qué importante eso de visualizar a los niños y a las niñas y este como quiebre, entender que la educación marca, y ahora como científicamente, porque antes era los niños son esponjas, absorben todo, pero ahora hay en el fondo evidencia científica que habla de cómo la educación marca a una persona por el resto de su vida. Hablando ya lo que decías tú, que los profesores hacen lo que pueden, ¿cómo en contextos, podríamos decir, un poco más vulnerables, donde las estructuras son un poco más rígidas, se podría partir aplicando el desarrollo integral? Porque claro, esta es una herramienta para los profesores, pero también nos van a ver directivos, jefes de departamento, de UTP. ¿Qué pequeños cambios podríamos empezar a hacer en las escuelas precisamente para desarrollar el aprendizaje integral? Me parece que podríamos empezar en las escuelas como contexto con los adultos, ¿verdad? Porque en realidad los niños aquí no son el problema. No, claro. No, los niños y las niñas es lo menos problemático si sabemos acercarnos bien a ellos. Entonces, creo que el primer trabajo es con los seres humanos adultos que estamos encargados de facilitar los aprendizajes. Entonces, debiéramos partir con este tipo de conversación y este tipo de reflexión con los directivos, con los maestros y las maestras, diciendo, a ver, ¿cómo cambiamos el foco? ¿Cómo dejamos de lado el apuro? Y, por ejemplo, partimos manejando los tiempos en nuestra escuela. Partimos mirando los horarios. Podría ser algo muy concreto. ¿Qué pasa en estas 45 minutos y que entramos a una cosa, salimos a otra, entramos a matemática, luego viene el lenguaje? El cerebro no funciona así. El cerebro funciona en flujos de aprendizaje, en momentos de mayor intensidad e inmersión. Entonces, creo que sería
muy interesante establecer este tipo de conversaciones con las personas adultas, los educadores y los directivos, y juntar en una mesa. Tuve una experiencia muy linda, Rosario, en algún minuto de mi vida, en un seminario, en otro lugar, en que nos sentábamos en mesas, no sé si tan bonitas como esta, pero más o menos bonitas, donde nos sentábamos a conversar neurocientíficos, neurocientíficas y educadores. Porque la neurociencia no puede quedar en el laboratorio, de hecho ya no está en el laboratorio. Y nos sentábamos a conversar en mesas de trabajo. ¿Por qué no integrar más el mundo de las ciencias cognitivas profundas hoy día con el mundo de los educadores y nos sentamos a conversar? Y ponemos pausa y trabajamos con los adultos en nuestras ansiedades, en nuestra concepción del aprendizaje, en qué entendemos por exigencia, qué entendemos por disciplina, qué entendemos por aprendizaje espontáneo. En fin, yo creo que ese es el primer punto y como tú bien usaste esa palabra de quiebre para poder entrar. ¿Por qué? Porque tenemos que reflexionar, porque la reflexión lo que hace es cuestionar lo que creo que sé. ¿Por qué no cuestionamos lo que acá creíamos que era? Claro. Paramos, reflexionamos y seguro, con la ayuda del arte, van a salir ideas creativas y nuevas. Sí, maravilloso. Estoy como tratando de pensar en esta conversación cómo hacer esto más práctico, porque ya hablamos mucho que es súper necesario de dónde viene la filosofía del desarrollo integral. En esta estructura actual, en donde decías tú, hay mucho apuro, pasar mucha materia, que el CIMSE, que la PAES, que todo tiene que rendir, ¿qué pequeños cambios podría hacer un profesor, una profesora, un educador en general en su clase para, como decíamos, la parte del desarrollo integral que ve a los niños, a las niñas como un todo, como pequeños tips que podríamos ir aplicando en el día a día de las escuelas tradicionales, porque sabemos que hay escuelas Montessori, Waldorf y de otras disciplinas que ven la educación de una forma distinta, pero en los colegios de educación tradicional, ¿qué pequeños cambios podría hacer un profesor? Yo creo que los pequeños cambios son los grandes cambios también. O sea, una cosa pequeña más otra cosa pequeña más otra cosa pequeña va a armar un contexto interesante. Yo creo que podría, por ejemplo, un docente partir la mañana haciendo respiración consciente con sus niños y sus niñas. 5 o 10 minutos de respirar. La técnica de respirar de manera tranquila y consciente baja la ansiedad. Porque llegamos en la mañana muy apurados en contextos en que tenemos que o pasar asistencia o los contenidos. Bajemos ese nivel de ansiedad, ¿verdad? Y respiramos conscientemente. Y hacemos algunos ejercicios de mindfulness muy cortito antes de partir. Eso es algo muy concreto, muy pequeño, pero el cerebro lo que necesita es repetición. Si eso lo hacemos todos los días, mi cerebro, mi emoción se va acostumbrando a ese flujo. Eso sería algo muy concreto. Lo segundo es basar el aprendizaje, y eso ya es conocido, mucho más en preguntas que en respuestas. Si yo en una escuela tradicional tengo que poner un contenido, parte haciendo preguntas, más que tú poner la perspectiva tuya adulta o la de los libros. ¿Qué piensan los niños sobre X tema? Puedes dar tips, puedes ayudarlos a encontrar una pedagogía más de señales. Das señas. De hecho, enseñar significa dar señas, no dar las respuestas. Entonces, pon pequeños acertijos, pequeñas señas. ¿Para qué? Para que se gatille más la respuesta que viene de dentro hacia afuera. Porque la riqueza está dentro. Y de una u otra forma, nuestros niños y niñas saben muchas cosas. Lo que pasa es que lo saben de una manera distinta. Claro. Entonces, en las escuelas generemos dinámicas más de conversación, de pregunta, de dar pequeñas señas. Eso significa enseñar. Y ahí tenemos dos cosas muy concretas que te empieza a cambiar el clima. Lo tercero, a propósito del mundo relacional, no partas ningún día que te falte una conversación con los niños muy pequeña de cómo estamos, cómo nos sentimos. ¿Falta alguien hoy día? ¿Por qué faltará esa persona? Ah, es que yo sé que Juan está enfermo. Ok, ¿y quién se hace cargo de llamar a Juan? O de mandarle un mensajito, o de llamar a la mamá. Entonces empieza a
hacer una clase más desde la emoción, desde la respiración y desde ver al otro, más que de vamos a pasar una cantidad de contenidos, porque eso queda a nivel solamente de ciertos circuitos cerebrales que al final aprenden mal y no bien, porque no está integrada la emoción y la relación. Y eso con pequeños gestos cotidianos podemos ir cambiando los climas. Súper. Qué interesante. Y al final, estos pequeños cambios, como dices tú, no es quitarle tiempo a la hora de clase. No es algo tan elevado que uno escucha mindfulness y piensa que algo súper elaborado. Al final es que los niños se logren centrar, no solo en la mañana, o sea, cómo llega un niño de vuelta del recreo, súper revolucionado y también emocionado por lo que acaban de vivir, pero lograr que se centren, que respiren, al final es algo que aporta a la clase, porque que un niño llegue acelerado y le diga al tiro ya 2x2, ¿cuánto es? Versus que estén sentados, calmados, que se relacionen con su entorno. Los niños también se autorregulan al final. Entonces, qué bueno mostrarle a los profesores que nos están mirando ahora, que nos están escuchando, que estos pequeños cambios no cambian solo la forma de hacer la clase, sino de cómo los niños absorben el conocimiento. Y ahora quiero pasar, obviamente, a que conversemos un poco de cómo nuestro proyecto, nuestro proceso Colorearte aporta al desarrollo integral, cómo participar en Colorearte podría, en el fondo, explotar esta filosofía. Yo creo que el arte es una vía maravillosa para llegar al fondo del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mucho más que un recurso, es un lenguaje. A mí me encanta también la mirada de Reggio Emilia cuando habla de los lenguajes de la infancia, que conversa también con estas filosofías más holísticas y que en el fondo tiene que ver con cómo el arte es un lenguaje tan importante y presente en la infancia y en la niñez. Porque básicamente tiene que ver con el aprendizaje o con la manera más divergente, que entras a través de la curiosidad, a través de la belleza, a través de la imaginación, y no hay terreno más fecundo para la imaginación, la creatividad y la belleza que la infancia. Entonces, creo que el Colorearte pone un punto muy central en ese trabajo y que, insisto, el lenguaje del arte llega al centro del alma del ser humano y ese es el desarrollo integral. Por tanto, va en la línea de aportar y de tomar esta concepción de mente, emoción, corporalidad en un todo. El arte esencialmente. Y algo creo que es importante hacer la conexión que tú hablabas al principio, no al principio, en la mitad de la conversación, de hacer preguntas, de motivar a los estudiantes un poco a encontrar las respuestas dentro de sus conocimientos y dentro de lo que van pensando. Y el proceso Colorearte busca partir con esto, con una pregunta desafío, con que los estudiantes se cuestionen. Bueno, nosotros, como tú sabes, siempre partimos con temáticas relacionadas al medio ambiente. Entonces, que se cuestionen, obviamente, según su contexto, sus edades, sobre esta temática. Y sería súper, creo que valioso para los profesores, un poco guiar cómo hacer estas preguntas que motiven a los estudiantes a adentrarse. Sí. Claro que sí, la pregunta abre mundos y el arte tiene que abrir esos mundos. Yo creo que las mejores preguntas son las que no tienen la respuesta en Wikipedia, sino que es una pregunta que tiene muchas posibles respuestas y eso es lo que es el arte, ¿verdad? Que hablamos más bien de la subjetividad, no porque la objetividad sea mala, negativa, sino que complementa la subjetividad y la objetividad hacen un todo. Entonces, esas preguntas que permiten, primero, no una respuesta sino, o la obviedad, sino que preguntas que tengo que pensar para que esta infancia, también tiene que ver con las edades, se exprese y si tenemos 25, 26 niños y niñas, tengamos 25, 26 respuestas distintas.
No hay bueno o malo, no hay correcto, no hay categorización de lo que está mal o lo que está bien. Y eso es lo interesante, sino que hay que indagar, preguntas que inviten a la indagación y que preguntas también que te abran el asombro, Rosario. Yo creo que uno de los temas centrales hoy día, y por eso el arte como un lenguaje tan central en la infancia, es no perder y proteger y custodiar la capacidad de asombro de los niños y de las niñas. Porque en el fondo es algo natural, es algo espontáneo, pero una cultura sobreestimulada, sobreestereotipada, corta lo que tiene que ver con esta maravilla y esta curiosidad desde lo simple. Entonces, preguntas indagatorias, preguntas abiertas, preguntas que permitan preguntar más. Y yo creo que esas son las claves. Y se ensaya. Los profesores y las profesoras van ensayando. ¿Y quién te va a decir cuál es la mejor pregunta? Los niños. Son los niños y las niñas los que van a ser nuestros mejores evaluadores al final, ¿no? Porque ahí vamos a ver si tenemos 50 preguntas para un periodo de clase o de educación. Nos vamos a dar cuenta y nos vamos a quedar con las 10 que abrieron más mundos. No hay receta acá. Hay que experimentar, hay que atreverse a probar e ir más allá de lo bien, de lo malo, de lo correcto o incorrecto, más allá del puntaje. Eso yo creo que es esencial al momento de preguntar. Sí, porque nosotros, bueno, como tú sabes, Colorearte lleva 20 años. El año pasado, el 2024, fueron nuestro aniversario número 20. Y yo creo que en los últimos 10, 12 años también hemos puesto mucho foco en, de cierta manera, hacer un sondeo, estudiar un poco la experiencia de los profesores y de los estudiantes. Y muchas de las, nosotros decimos encuestas de salida, que al final es un testimonio de cierre de lo que vieron los profes, habla del asombro de los profesores, claro, de cómo ven diferente a sus propios estudiantes, como antes lo que hablábamos, los veían como un recipiente que ellos tenían que en el fondo entregarles contenido para rendir en las pruebas, pero con esta nueva visión que les entregó Colorearte se asombraron ellos de lo capaces que eran sus estudiantes. Entonces eso es algo que también nos emociona mucho y creemos que está muy, muy ligado con el desarrollo integral. Y ahora, como para ir a la última parte de esta conversación, yo creo que es súper importante que conversemos lo que se logra, haciendo estos pequeños cambios, centrándonos, visibilizando lo que es el desarrollo integral, qué logramos en la primera infancia y cómo se desenvuelve al final un adulto que logró durante su educación tener este enfoque del desarrollo integral. De acuerdo, es una muy linda pregunta. ¿Qué logramos con esta mirada de desarrollo integral? Que al final el desarrollo integral tiene un correlato en una educación que le llamamos educación holística, ¿no? El desarrollo integral conversa con una educación más holística, de la totalidad del ser. Desde mi experiencia, observando contextos educativos que tienen que ver con esto, yo te diría que la primera observación tiene que ver con, parece curioso, ¿no? Pero con el mundo de la relación. La infancia que vive procesos de desarrollo integral desde ese enfoque, que vive procesos donde se rescata el asombro, se cuida el asombro, donde hay preguntas, donde hay calma y más tiempo, al final lo que ocurre es que nos relacionamos mejor, hay menos bullying. Es decir, el mundo del aprendizaje, el mundo de la enseñanza desde este enfoque tiene una repercusión importante en cómo nos relacionamos. Eso yo diría que es una de mis primeras observaciones. Hay más calma en los espacios, hay un silencio productivo, que llamo yo, en el buen sentido de lo productivo, ¿no? Es decir, no son espacios mudos, disciplinados para estar mudos, sino de un silencio activo, muy de flujo, ¿no? Entonces, también estos enfoques, en la medida en que se inserten bien en los espacios educativos, generan algo que le llamamos flujo. El flujo es un aprendizaje con menos esfuerzo. Y la infancia, si está en un contexto educativo así, se desarrolla con menos esfuerzo, ¿no? O sea, le llamamos teoría del flujo. Entonces, hay más flujo, hay mejor relación y hay más creatividad. De todas maneras, hay más creatividad. Y si uno suma todo eso, al final tienes una infancia más alegre y más
autocontenida. No es magia. Requiere de trabajo constante, de un educador, una educadora muy consciente, pero claro, al final ocurre eso. Hay más alegría, hay mejor relación, hay más creatividad. ¿Por qué? Porque permitiste muchas respuestas, no castigaste lo incorrecto, comillas, lo incorrecto. Claro. Eso frena la creatividad. Entonces, son espacios que de verdad son mucho más apropiados para el desarrollo integral, ¿no? Con pequeños gestos, con pequeñas bajadas que ojalá cada vez vayan creciendo más, ¿verdad? En proyectos como Colorearte o en métodos como puede ser los proyectos, ¿no? El trabajar juntos, juntas, el pensar juntos, juntas, que se adapta a las distintas etapas del desarrollo. Te trae cosas muy luminosas dentro de un espacio educativo. Sí, porque al final yo creo que estos pequeños cambios no cambian solo la vida de los niños, sino también de los profesores. O sea, cuando ellos se encuentran con estas nuevas formas de enseñar, también es una nueva forma de vivir su profesión, su carrera. O sea, nosotros sabemos que los profesores salen de la universidad y se enfrentan cada uno a un mundo distinto, algunos a contextos súper adversos. Y por eso nosotros decimos que los profesores de Colorearte son los mejores profesores del mundo, porque se embarcan en un desafío de forma voluntaria. O sea, ellos saben que pueden acceder a esta herramienta que les va a brindar nuevos espacios y nuevas herramientas, pero que tienen que sumarlo en el fondo a lo que tienen que pasar como por materia. Y creo que es súper importante hacer el punto de que esto no tiene que ver solo con el profesor de arte. O sea, este cambio lo puede hacer el profesor de matemática, lo puede hacer el profesor de ciencia, lo puede hacer el profesor de lenguaje. No hay que pensar en el desarrollo integral como esto filosófico que solo se puede enseñar en arte o en música, sino, como tú decías, no castigar el error. Por ejemplo, en matemáticas, haces una ecuación y el niño se equivoca. Y quizás es parte del desarrollo integral llevarlo a ver un poco cómo solucionar el error. ¿Cómo solucionar el error? ¿Cómo darse cuenta del error? El error es fundamental para aprender. La ciencia sin error no avanza. Entonces, absolutamente contrario, castigar el error. El tema es, el mismo niño o niña nos vamos dando cuenta de cuál es la mejor respuesta, cómo nos acercamos a mejores respuestas. El error como parte del aprendizaje y de autosuperación. No hay nada más lindo. Yo he visto niños que se dan cuenta que se equivocaron en algo y se ponen felices. Porque ellos se dan cuenta y luego espontáneamente tienden a avanzar. Si la naturaleza humana es así, pero nos hemos negado esa naturaleza humana que está tan presente en la infancia, ¿verdad? Ahora, cuando tú dices, claro, esto también tiene que ver con el mundo de los profesores, es que la escuela es un sistema. Miramos la realidad como una realidad sistémica. La escuela es una comunidad, es una realidad, es un sistema. Es decir, si nuestra niñez es más curiosa, el educador va a estar más curioso. Claro. Si nuestra niñez se relaciona mejor, los educadores se van a relacionar mejor y viceversa. Es decir, tú tocas un punto de la red y afectas toda la red. Eso es lo que sabemos hoy día en teoría de sistemas, ¿verdad? Entonces, no es una parte, no es lineal, es holístico, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, hay unas educadoras maravillosas en la comuna de Colina que han hecho trabajos preciosos y me dicen, yo estoy más tranquila, yo estoy más feliz. Entonces, miramos la escuela como un sistema. Oye, qué lindo lo que acabas de comentar, porque al final estos cambios también afectan la vida de los profesores fuera del colegio. Ajá. O sea, nosotros sabemos que muchos educadores, muchos profesores salen del colegio estresados y llegan a su casa estresados y pueden ser hasta angustiados. Pero claro, cuando hay un cambio en la dinámica dentro del aula, en cómo los niños se comportan también, porque nosotros también escuchamos, estoy agotado, estos niños se portan pésimo, pero quizás con estos pequeños cambios, con saber por qué estos niños se portan pésimo, por qué están sobrerevolucionados, qué es la causa de esta ansiedad, también es como una herramienta de bienestar personal para los profesores. Sí. Qué bueno en el fondo que ellos puedan ver que esta herramienta es como multidimensional. Y nosotros siempre hablamos de que
los profesores son uno de los mayores vectores de cambio social, porque ellos son los que educan, los que tocan esta infancia durante 12 años o más, no sé si estoy calculando más, pero desde medio menor, que nosotros trabajamos ahora también con jardines infantiles hace un par de años, hasta cuarto medio, quizás como darles un mensaje final, aleonarlos y volver a bajar cómo el desarrollo integral puede cambiar no solo el aula, sino también, tirémonos a la piscina, cambiar la sociedad. Uh-huh. Yo creo que los educadores son una maravilla, uh-huh, ¿verdad? Y como decía nuestro gran psicólogo, filósofo Claudio Naranjo, hay que cambiar la educación para cambiar el mundo. Y el educador tiene que ser bastante utópico, con una mirada muy ambiciosa de mejorar el dolor. Y eso se hace primigeniamente o prioritariamente en la escuela. Entonces, los docentes, desde mi perspectiva, es la profesión más digna y más importante hoy día. Y esto que suena tan grande empieza con un cambio interno. Tengo que yo tener esa concepción para poco a poco ir bajándolo en pequeños gestos, que en grandes gestos al final. Y no nos damos cuenta como una gotita tras otra gotita, si perseveramos, cambian los sistemas. Confiamos en eso, porque si la educación no se desarrolla desde una perspectiva más humana, la sociedad tampoco. No podemos hablar del futuro de un país si no hablamos del futuro de la educación. Entonces, como estoy mucho en esa reflexión, ¿verdad? El desarrollo se plantea primero en la escuela y luego en el país, no al revés. Bueno, que tanto que conversar, pero el tiempo se nos agota. Te quiero agradecer profundamente, no solo por venir hoy día, sino por todo el apoyo, las asesorías que nos has brindado Colorearte. Sin duda tu experiencia, tu conocimiento es una herramienta no solo para nosotros, sino para la educación de Chile en general. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo que nos han estado apoyando. Y quiero hacerles una invitación a los profesores. Ustedes pueden. O sea, estas cosas que estamos conversando, que hemos ido conversando en el ciclo de conversaciones, son para ustedes. Ustedes pueden hacer el cambio, pueden aplicar estas cosas. Estudien, investiguen, porque solo preguntarle a sus estudiantes cómo están en la mañana, cómo llegan, qué les pasó, cómo viven, pueden hacer estos cambios y que a nosotros nos emociona porque los vemos, los vivimos. O sea, a final de año, luego de las experiencias de los equipos de Colorearte, vemos los cambios, vemos los avances, vemos cómo se descubren y se redescubren dentro de este proceso. Así que nada, invitarlos a seguir conversando con nosotros, a seguir participando en nuestras redes. Recuerden que en nuestra página web, en colorearte.cl, tienen muchos recursos disponibles y nosotros estamos constantemente tratando de entregarles más recursos, por eso también tenemos estas conversaciones. Así que, bueno, agradecerte nuevamente, Bernardita, agradecer a todos los que nos están escuchando. Pueden verlo en YouTube, escucharlo en Spotify. Sabemos que estas temáticas a veces pueden ser un poco densas y por eso tenemos estas dos plataformas que queremos acercarles a ustedes estas herramientas, estos conocimientos. Escúchenlos, reescúchenlos, pueden tomar apuntes, pero aprovechen estas herramientas y de todo corazón, ustedes pueden cambiar el mundo a través de la educación. Así que muchas gracias.